En los tiempos convulsos del reino de Judá, cuando la sombra del imperio asirio amenazaba con engullir todo a su paso, surgió un hombre marcado por el fuego de la visión divina, Isaías, el profeta del Dios Altísimo. En un sueño sagrado, fue transportado al corazón mismo del cielo, donde contempló el trono de Jehová, sostenido por serafines ardientes cuyas alas dibujaban relámpagos en la inmensidad. El templo estallaba en una luz cegadora que desafiaba la comprensión humana. Los serafines proclamaban con voces que retumbaban como truenos: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, consciente de su humanidad limitada, cayó postrado ante la majestuosidad, sintiendo el peso terrible de su propia imperfección y la de su pueblo. Entonces, una escena apocalíptica se desplegó ante sus ojos. Visiones de juicios divinos, destrucción inevitable, pero también la promesa de un renacer glorioso. Vio la caída de naciones, el quebranto de los orgullosos, y la purificación del mundo a través de un fuego santo y purificador. Entre la destrucción, surgió la visión de un Mesías sufriente, el siervo de Jehová, que cargaría con el dolor de la humanidad para traer redención y esperanza eternas. Isaías fue llamado a ser la voz que alertaría a un pueblo ciego y sordo, a denunciar la corrupción, la injusticia y la idolatría que lo alejaban de la verdad divina. En su mensaje retumbaban advertencias y promesas, un llamado al arrepentimiento urgente y a la esperanza de un reino eterno, donde la paz y la justicia reinarían bajo la guía del Señor. Isaías, bajo el peso de la visión celestial, vio cómo las ciudades caían, reinos se desmoronaban y las estrellas del cielo parecían oscurecerse. Su profecía retumbaba como un eco eterno: ay de los impíos, ay de los insolentes. Sus caminos son oscuros, y su fin es destrucción. La voz de Isaías era como el trueno que despierta a los dormidos, llamando a un pueblo que había olvidado la santidad y la justicia. En sus visiones la desolación era inminente, las naciones se enfrentaban en guerra sin cuartel, huyendo del juicio inexorable que llegaba desde el trono de Dios. Pero junto al mensaje sombrío, Isaías también contempló una luz nueva y maravillosa, el renacer de un mundo renovado, donde el lobo y el cordero habitarían juntos, y el llanto y el dolor serían desterrados para siempre. Se alzó entonces el canto del Mesías esperado, aquel que nacería de una virgen, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, cuya llegada sería el amanecer de una era de justicia y paz. El profeta describió con detalle la siembra del siervo sufriente, que, aunque herido y despreciado, cumpliría el propósito divino y reconciliaría a la humanidad con su Creador. Isaías clamó a las generaciones: transformar sus corazones, volver a Jehová y abandonarse al pacto eterno, pues solo Él es la roca firme en medio del caos. Su palabra era una mezcla de tormenta y promesa, donde el juicio apocalíptico era también semilla de esperanza y restauración. En un tiempo de decadencia y pecado profundo, cuando Jerusalén tambaleaba bajo la amenaza babilónica, surgió Jeremías, conocido como el profeta llorón, un llamado divino lleno de agonía y pasión. Desde su juventud, Jeremías fue marcado por el mismo Dios con una misión que desgarraría su alma: denunciar la corrupción, la idolatría y el alejamiento del pueblo de su pacto sagrado. El cielo se abrió para mostrarle visiones terribles: el reino de Judá encadenado por las fuerzas del enemigo, el templo destruido y la ciudad santa convertida en ruinas humeantes. Jeremías contempló en su espíritu el brazo poderoso de Dios, el instrumento justo de la ira divina, que haría caer a las naciones en un juicio apocalíptico. Con voz quebrada pero fuerte, Jeremías clamó a la multitud: vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Su mensaje era un llamado urgente, una proclama que oscilaba entre el llanto doloroso y la esperanza en un nuevo pacto. Visiones de nuevas alianzas, de una ley escrita en los corazones, y de un pueblo renovado se entrelazaban con imágenes oscuras de destrucción y exilio. Jeremías fue un testigo del fin de una era y el nacimiento de una esperanza escondida, un faro en medio de la tormenta que recordaba la misericordia infinita de Dios incluso en los tiempos más sombríos. En el convulso escenario del siglo VI a.C., Jeremías no solo proclamó palabras, sino que vivió en carne propia el dolor de un pueblo al borde del abismo. En visiones nocturnas, el profeta contempló la tierra devastada por la ira de Dios, las ciudades destruidas por el fuego, y los exiliados vagando como ovejas sin pastor en tierras lejanas. Jeremías vio la copa de la ira divina derramarse sobre Judá, una tormenta de calamidades que purgaría la maldad acumulada y limpiaría las impurezas del pueblo transgresor. Su voz era un grito desgarrado: destruiré y consumiré sin compasión. Pero también prometo un renuevo,
un nuevo pacto escrito en el corazón donde mi pueblo conocerá mi ley y será mi pueblo. Entre las ruinas y el desamor, Jeremías vislumbró la promesa de un renacer espiritual. El Mesías, descendiente de David, que traería justicia y paz eterna al pueblo, y la restauración del templo como símbolo de la presencia divina renovada. Su mensaje era, a la vez, condena y esperanza, un camino de purificación a través del sufrimiento para alcanzar la redención. Ante la visión apocalíptica, Jeremías se enfrentó a la incomprensión y el rechazo, pero nunca cedió, sosteniendo su linterna de fe en medio de las tinieblas del exilio. En los días cuando Judá estaba sumida en el exilio, lejos de su tierra prometida, apareció Ezequiel, un sacerdote convertido en profeta, elegido para asombrar y despertar a un pueblo herido con visiones tan vivas que parecían abrir las puertas del cielo mismo. Una noche, junto al río Quebar, el cielo se abrió para revelar una imagen apocalíptica sin igual. 4 seres vivientes con múltiples alas y ojos por todo su cuerpo, impulsados por ruedas en movimiento eterno, relucientes como el crisólito y el berilo. La gloria del Señor descendía como un fuego ardiente, iluminando los cielos oscuros y la tierra desolada. Ezequiel recibió el llamado divino para profetizar juicios contra Judá y las naciones circundantes, denunciando la corrupción, la idolatría y la sangre injusta derramada. Pero también fue el portaestandarte de la esperanza, visiones de un templo renovado, una tierra restaurada, y la promesa de un espíritu nuevo que transformaría los corazones duros en carne viva. Sus visiones apocalípticas eran puertas abiertas a un futuro donde Dios reinaría glorioso, y donde su pueblo, aunque castigado, sería redimido y purificado por el fuego divino. En cada visión, el misterio y la majestuosidad del Señor se manifestaban, desafiando la razón humana y llenando el alma de asombro y reverencia. Ezequiel fue llevado en espíritu a un valle lleno de huesos secos, un campo de muerte y desolación sin esperanza. Entonces, en un momento sobrenatural, el viento sopló sobre aquellos huesos, que comenzaron a unirse y a cubrirse de carne y piel, formando un ejército muerto, pero vivo en apariencia. Entonces, la voz de Dios resonó: profetiza sobre estos huesos, y ellos vivirán. Y así, el vasto ejército resurgió, como símbolo del renuevo y la restauración que Dios prometía a su pueblo. Pero la visión no paró allí. Ezequiel vio un río de agua pura que brotaba del templo celestial, creciendo en caudal y llegando hasta cubrir montañas y valles, simbolizando la abundancia de bendiciones y la restauración espiritual que vendría. En visión, Dios le mostró que en ese nuevo orden, las naciones serían juzgadas con justicia y paz eterna fluye desde Jerusalén, una ciudad gloriosa resplandeciente en medio de un mundo en transformación. Las imágenes apocalípticas habían sido un anuncio de juicio, pero también de esperanza, un futuro donde la gloria de Dios llenaría toda la tierra, donde los reyes se humillarían delante del Señor, y el mundo sería purificado por el fuego divino para que solo quede lo puro y eterno. Al final, Ezequiel escuchó el llamado final, un nuevo pacto, una alianza eterna, donde el alma humana sería escrita en el corazón, y el Espíritu de Dios sería la fuerza que gobernaría todas las cosas en un corazón renovado y lleno de paz definitiva. En las últimas visiones, Ezequiel fue testigo del trono celestial moviéndose entre las ruinas de Jerusalén, una gloria radiante que se retiraba debido a la infidelidad del pueblo, pero que prometía regresar gloriosa. La ciudad caída era un escenario apocalíptico, muros destruidos, piedras dispersas, y un pueblo vencido, marcado por la culpa y la desesperanza. Sin embargo, la palabra de Dios a través de Ezequiel era clara y poderosa: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este acto prometía no solo un cambio externo sino una transformación interna profunda, la restauración definitiva de la relación entre Dios y su pueblo. Las visiones del templo futuro eran de una magnificencia jamás vista, con ríos de agua viva fluyendo desde el altar, sanando y vivificando todo a su alrededor. Las tribus de Israel se reunían en una unidad renovada, sombras del pasado eliminadas por el fuego purificador que Dios enviaría para limpiar la tierra de toda iniquidad. El juicio no era solo destrucción, sino una purificación necesaria para abrir el camino a la gloria eterna. En este esquema apocalíptico, Ezequiel veía la promesa de un mundo redimido, un reino donde la justicia y la paz reinarían en plenitud, una Jerusalén sagrada donde el pueblo de Dios viviría en comunión eterna y resplandeciente. La última gran visión: la gloria del Señor llenaría la tierra para siempre, y la humanidad, liberada de toda sombra, habitaría bajo el reinado del reino eterno, un futuro donde las lágrimas serían secadas y la luz nunca cesaría.
Las visiones de Isaías, Jeremías y Ezequiel nos hablan de tiempos de crisis, oscuridad y transformación profunda, pero también de esperanza y renovación. En medio de las sombras del juicio y la destrucción, el corazón del mensaje profético resuena con una claridad inquebrantable. Dios llama a su pueblo a la conversión, a un arrepentimiento sincero, y promete restaurar y purificar. Estas historias nos recuerdan que en los momentos más oscuros de nuestra historia personal o colectiva, no estamos solos. El juicio divino no es solo castigo, sino una oportunidad para la purificación y el renacer espiritual. La gloria y el amor de Dios, simbolizados en sus visiones celestiales y promesas mesiánicas, trascienden el dolor y el caos, dando paso a un reino eterno de justicia y paz. Hoy, estos relatos apocalípticos nos inspiran a mirar con fe hacia el futuro, a caminar con valentía a través de las pruebas, sabiendo que tras la noche más oscura siempre llegará la luz. Nos llaman a abrir el corazón al cambio, a aceptar la purificación que a veces exige la vida, y a confiar en la promesa de una restauración completa y gloriosa bajo la soberanía divina. Es un mensaje que, aunque antiguo, se renueva en cada generación. La historia no termina en la destrucción, sino en la redención, el amor y la esperanza eterna.